Tobías es un libro que no sabemos bien si se llamaba Tobit, que es el padre de la historia, o Tobías, que es el hijo de la historia, ¿no? Pero hay dos nombres distintos y tenemos el escrito original en griego, aunque parece que también había un original en arameo, ¿no? Porque cuando San Jerónimo tradujo la Biblia, parece que el original de Tobías era en arameo, pero no se sabe si era una traducción del griego. Así que en poco no sabemos cuál es el idioma original de este libro, y es un libro deuterocanónico. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba que era deuterocanónico? Que entró después, ¿no? En el canon entró después, y por lo tanto los judíos no lo tienen como libro canónico, y por lo tanto algunos protestantes tampoco, ¿sí? Es un libro que es de categoría más bien sapiencial, ¿no? Nos va a narrar una historia de la cual vamos a sacar una enseñanza de un personaje que vivió en esa época. El libro se puede dividir, son 14 capítulos, y se divide en 3 partes principales y un epílogo, ¿sí? Las 3 partes narran un poco la historia de una familia, ¿sí? La primera parte, del capítulo 1 al 3, se nos narran las desventuras, las desgracias y las súplicas de 2 piadosos israelitas. Uno es Tobit, de una familia, y otro es Sara, de otra familia, ¿sí? Y se nos va a narrar un poco paralelamente las historias de ambos, porque luego en los siguientes capítulos de alguna manera estas historias se van a interceptar, ¿verdad? Luego viene del capítulo 4 al capítulo 6, viene el envío de un ángel. Vamos a ver la aparición del ángel Rafael en este libro, este arcángel que conocemos, ¿no? Conocemos al ángel Gabriel en los evangelios, ¿no? El que se aparece a la Virgen y también se aparece a San José. Conocemos al ángel Miguel en el Apocalipsis, y conocemos al ángel Rafael en este libro de Tobías. Entonces no es poca cosa. Sí, luego vamos a entrarnos en eso. Entonces aparece el envío y la ayuda angélica de Rafael, el viaje de Tobías, el hijo de Tobit, a la zona donde vivía Sara, y aquí es donde se van a entrecruzar. Y luego del capítulo 7 al capítulo 11 va a ser la curación de Tobit y Sara. ¿Curación de qué? Ya nos vamos a enterar de qué los va a curar a cada uno, ¿no? Y luego el epílogo va a estar el capítulo 12, en donde va a estar la autorrevelación de Rafael como ángel. Antes pensaban que era una persona, un enviado, ahí estaba, pero no sabían que era un ángel. Luego el capítulo 13, que es la oración de acción de gracias de Tobit por su sanación. Y el capítulo 14, que va a ser un discurso profético de Tobit antes de morir, y la muerte de Tobit. ¿Dónde se desarrolla la historia? La historia se desarrolla en Asiria, posterior a la destrucción del Reino del Norte. El Reino del Norte, recuérdense que se destruye en el 722 antes de Cristo, y entonces hay unos deportados de Samaria a Nínive y a Sur, se les deporta de ahí, ¿no? Bueno, Tobit y su familia fueron de estos deportados. Entonces se cree que se generó la historia sucede entre el 722 y el 612, porque en el 612 cae Nínive. Entonces estamos hablando de un periodo que fue después de la destrucción de Samaria y antes de la caída de Nínive, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el contenido de este libro? ¿Sí? El contenido de este libro nos va a narrar, vamos a adentrarnos ya directamente en los capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 3, que son las historias de desventuras, las desgracias que le pasan a Tobit y Sara. En el capítulo 1
se nos presenta la situación de Tobías, de Tobit y de toda su familia, ¿sí? Ellos son cautivos de Nínive y son judíos. Tobit fue deportado en el año 722 y por lo tanto es un israelita que vivía en el reino del norte, que ya de base nos destruye la teoría que tenemos, que todos los del norte eran malos y casi no eran merecedores de que nosotros supiésemos su historia, ¿no? Y no, habían judíos fieles que vivían en el norte, que se habían ido al norte, ¿sí? Entonces, el texto se afana en mostrar la santidad de Tobit, ¿no? Continuamente nos va a mostrar cómo Tobit era de los pocos fieles que bajaba cada año a Jerusalén, ¿no? No ofrecía sacrificios en el monte Garizim, sino que iba hasta Jerusalén a ofrecer los sacrificios y cumplir con las prescripciones de la ley. También el texto nos va a subrayar que él daba de limosnas, que de hecho muchos se reían de él porque él bajaba al templo, ¿no? O sea, se burlaban de él. Recuerden que los samaritanos tenían su propio templo, entonces era como, ¿para qué pierdes el tiempo de ir hasta Jerusalén si tienes un templo acá? Y se burlaban de Tobit por hacer esto. Él daba 3 diezmos, no solo 1, 3. Y entonces él, a la hora de ser deportado, debido a que él era una persona fiel, era una persona buena, se había ganado el favor de Salmanasar V. Salmanasar V era el emperador de Asiria. Y entonces él estaba en Nínive y presenta sus buenas acciones. El autor nos presenta las buenas acciones de Tobit para que el lector tome ejemplo y las aplique. No diga, mira, así se comporta un judío del norte, así se debería comportar. Hay judíos en el norte que también son fieles. Entonces, algo típico que se nos presenta en Tobit es que él daba sepultura a los muertos, ¿sí? Nosotros, esto sabemos hoy, que debemos dar sepultura a los muertos. Es un tema de dignidad y es un tema también de responsabilidad con los muertos. Damos sepultura al muerto, no lo dejamos ahí ni lo abandonamos. Si realmente queremos a alguien, le damos sepultura, ¿no? Bueno, pero esto en esa época no era normal, ni siquiera aparecía en la ley de Moisés. Y de hecho, esto es lo que le será causa de su desgracia, ¿no? Tobit buscaba sepultar a los muertos, fuesen de su familia o no, y esto le generó una persecución de la gente alrededor, ¿no? Y entonces cuando Salmanasar V muere y llega Senaquerib, otro, el sucesor de Salmanasar, llega a ser emperador, Tobit pierde el favor del rey y le son arrebatados sus bienes. Todos sus bienes le son arrebatados, menos su familia. Y entonces a él ahí tiene que empezar a buscarse la vida. Empieza a perder dinero, empieza a ser una familia pobre, necesitada. Bueno, en el capítulo 2 se nos muestra cómo Tobit queda ciego. Aquí se nos presenta la enfermedad de Tobit, ¿no? Tobit queda ciego porque un pájaro echa sus excrementos sobre sus ojos y se le queman los ojos debido a esto. Entonces Tobit va a seguir enterrando muertos por la calle, jugándose el odio del rey. Él lo hacía de noche para que nadie se diera cuenta. Y entonces la mujer, debido a que él queda ciego, la mujer tiene que dedicarse a sacar la familia adelante. Y esto empieza a generar mucho problema entre Tobit y su mujer. No era lo normal en esa época que su mujer fuese la encargada de sacar adelante a la familia. Un día parece que su mujer llega con un animal a la casa, y esto, recuerden, los animales era como traer dinero, ¿no? De repente trajiste un fajo de dinero, y llega con un animal. Y Tobit, dado que era un hombre muy correcto, pero también a veces un poco escrupuloso, llega a dudar de su mujer y piensa que se robó este animal, que ella, ¿de dónde sacó este animal? Ella se lo robó, ¿no? Y duda de su mujer. Y la mujer se enoja y le empieza a echar en cara todo, que él es un inútil, que está buscando enterrar a los muertos y que no cuida de su familia y demás. Y entonces ahí Tobit se siente desgraciado
por romper con la armonía de su familia, por romper con su mujer, por dudar de su mujer, por quedar ciego, ¿no? Y entonces aparece en el capítulo 3 la oración de Tobit, ¿no? Vamos a leerla porque es muy bonita. La oración de Tobit dice así en el capítulo 3. Con el alma llena de tristeza, entre gemidos y sollozos, recité esta plegaria. Pareciera entonces que, como recité esta plegaria, está hablando en primera persona este libro. Pareciera entonces que el libro lo escribió Tobit. Esto no lo sabemos. Eres justo, Señor, y justas son tus obras. Siempre actúas con misericordia y fidelidad. Tú eres juez del universo. Acuérdate, Señor, de mí y mírame. No me castigues por los pecados y errores que yo y mis padres hemos cometido. Hemos pecado en tu presencia, hemos transgredido tus mandatos, y tú nos has entregado al saqueo, al cautiverio y a la muerte, hasta convertirnos en burla y chismorreo, en irrisión para todas las naciones, entre las que nos has dispersado. Reconozco la justicia de tus juicios, cuando me castigas por mis pecados y los de mis padres, porque no hemos obedecido tus mandatos. No hemos sido fieles en tu presencia. Haz conmigo lo que quieras. Manda que me arrebaten la vida, que desaparezca de la faz de la tierra y a la tierra vuelva de nuevo. Más me vale morir que vivir, porque se mofan de mí sin motivo, y me invade profunda tristeza. Manda que me libre, Señor, de tanta aflicción. Déjame partir a la morada eterna. Señor, no me retires tu rostro. Mejor es morir que vivir en tal miseria y escuchar tantos ultrajes. Es la oración de Tobit ante todas sus desgracias. Y justo después de esta oración aparece la historia de Sara, ¿no? En el momento álgido de esta oración, dice al Señor que no aparte su rostro de él, que prefiere morir a pasar tanta aflicción durante la vida y tener que seguir oyendo las injurias. La gente lo insultaba, se burlaba de él y demás. Justo después se nos muestra la situación de Sara. Es una muchacha que está turbada por un demonio que se llama Asmodeo, y que está acabando con su vida matrimonial. Esta mujer ya se ha casado 7 veces, y las 7 veces, durante la noche de boda, el marido se ha muerto. Es decir, nunca se ha llegado a consumar el matrimonio. 7 veces. Y esto a causa de este demonio Asmodeo. Sara tiene una discusión con la criada, y la criada le echa en cara que es ella quien asesina a los maridos. Y entonces esto le hace entrar a Sara a una enorme depresión. Y de hecho quiere ahorcarse. Sara se quiere quitar la vida. Y entonces, este es el primer texto claro y el único en el Antiguo Testamento contra el tema del suicidio. O sea, donde el suicidio no es... se valida el suicidio hoy en día como una técnica avalada si hay mucho sufrimiento, ¿sí? Se le llama suicidio asistido, ¿no? Si hay causas suficientes de una persona que está sufriendo, la mejor solución es que la persona se quite la vida, ¿no? Se le llama eutanasia a veces, depende del lugar. En realidad es suicidio asistido. Y es una persona que se quiere quitar la vida por X razón. Bueno, aquí es el único texto del Antiguo Testamento donde se muestra claro que el suicidio no es una solución ante las tristezas de la vida. No se soluciona nada, ¿no? Propiamente, se genera más dolor. Quizás no en la persona, pero no sabemos. La persona muere, pero no sabemos qué pasa después. Pero en la familia, sin duda, no hay ningún tipo de consuelo. Entonces Sara sube y está dispuesta a ahorcarse. Y ya está tomada la decisión, pero en un momento se pone a reflexionar, ¿no? La importancia de ir hacia adentro, de reflexionar, como le pasa también al hijo de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entra un momento dentro de sí, ¿no? La capacidad de reflexionar y entrar en contacto con lo que estamos a punto de hacer. Lo que sea que vayamos a hacer. En este caso es un caso extremo, ¿no? Pero en
cualquier caso, pues estoy a punto de sacarme de mis casillas y enojarme con alguien. Un momento de reflexión, ¿no? De silencio, de apartarme de la situación, entrar dentro de mí y reflexionar, ¿no? Lo importante. Eso es una de las grandes diferencias que tenemos con los animales, es la capacidad de reflexionar, ¿no? De volver a pensar lo que estamos a punto de hacer, de volver a pensar sobre lo que hemos hecho, ¿no? De hecho, desde aquí se desarrolla todo lo que es la teoría del conocimiento, la capacidad que el hombre tiene de pensar sobre sus pensamientos. Reflexionar, ¿no? Flexionarse hacia sí mismo, entrar. Entonces ella tiene un momento de reflexionar y encuentra una motivación para no ahorcarse. ¿Cuál es la motivación? Su papá, debido a todo lo que le había sucedido a ella, que se le morían los esposos, obviamente al papá había recibido injurias, burlas, rechazo, de qué onda tu hija, qué le pasa todo esto. Y entonces ella dice, uy, no me voy a ahorcar porque esto le va a generar todavía más desgracia a mi padre. Esto va a entristecer aún más a mi padre. Y entonces Sara se dice a sí misma que ella no puede soportar que su padre en su ancianidad tenga este disgusto aún peor de lo que ha tenido durante su vida debido a los matrimonios fallidos, ¿no? Entonces es el amor a su padre el que le impide suicidarse. Quizás ella no se ama lo suficiente a sí misma. Quizás su vida le parece terrible. Pero es el amor a su padre el que le impide suicidarse. Ese conectar, ese vínculo con un otro, si es que la persona tiene esa capacidad, no, Sara tenía esa capacidad, ese vínculo con un otro, para no darle un disgusto a su familia, a su papá. Entonces, en el fondo, ella se da cuenta que sería un acto egoísta el suicidio por no amar a quien le ama, ¿no? El papá le ama, la cuida y sería un terror para ella, ¿no? Y entonces ella pide que en vez de ahorcarse, le suplica al Señor la muerte, le suplica a Dios el morir. Lo mismo que hizo Tobit. Tobit y Sara, ambos rogaron a Dios su propia muerte. Así que Sara en ese momento empieza a elevar su oración, su súplica a Dios, y nos dice en la Escritura al mismo tiempo que lo hace Tobit. Y también la Escritura nos dice que ambas súplicas son escuchadas por Dios. ¿Concediéndoles la muerte? No. Concediéndoles la vida. Y como respuesta es enviado Rafael, el ángel Rafael, a curar a los dos. Rafael significa medicina de Dios. Si se fijan, tanto el ángel Gabriel, Miguel y Rafael terminan en él. Y esa partícula él significa Dios. En el caso de Rafael significa medicina de Dios. Bien, así que Rafael es enviado para curar a los dos. Y luego viene del capítulo 4 al capítulo 6, que es el viaje de Tobías. Bueno, vamos a ver quién es Tobías. Tobías es el hijo de Tobit. ¿Sí? No nos confundamos. Hasta ahora solo hemos hablado de Tobit. Entonces, en el capítulo 4, Tobit se acuerda, después de su oración y después de todo esto, que él tiene sacos de plata con un pariente. O sea, él tenía un dinero guardado con un pariente. Y le dice a su hijo que vaya en su nombre a Ragüez. Y le traiga el dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? Tobías no sabe el camino y le dice a su padre que contrate a uno que conozca el camino para que lo guíe. Y ahí Tobías se encuentra con Rafael. Y entonces se lo presenta a su papá y el papá queda encantado con este acompañante y le dice, bueno, serás tú quien acompaña a mi hijo, y los bendice a los dos, ¿no? Tobit recomienda a Tobías que cada día se acuerde del Señor.
es una especie de código doméstico, ¿no? Una enseñanza de un padre israelita a su hijo. Y aquí vemos que todavía está presente la teoría deuteronomista de la retribución, porque le da una regla de oro, ¿no? Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero no temas dar limosna, porque así atesoras una buena reserva para el día de la necesidad, ¿no? Como diciendo, si tú eres bueno, Dios va a ser bueno contigo. Si tú das, Dios te va a dar. Y luego le dice, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. ¿No? Don valioso es la limosna para los que la practican, delante del Altísimo. ¿Sí? Y luego viene el capítulo 5, que es el viaje hacia Media. Media era el lugar donde vivía Ragués, ¿no? Este pariente de Tobit. Y Rafael, durante todo el camino, le va instruyendo. El capítulo 6, Tobías y Rafael se paran en un río a lavarse los pies. Y en eso salta del agua un pez que le iba a comer el pie a Tobías. Y el ángel le dice, toma el pez, agárralo, y se da cuenta al agarrarlo que es un pez enorme. Y le dice entonces Rafael, abre el pez y toma la hiel del pez, porque es algo muy valioso, ¿no? Y guárdalo. Y ahí Tobías le pregunta a Rafael, ojo que durante todo el tiempo le llama Azarías, porque ese es el nombre que se da a Rafael, como el nombre humano que se da a Rafael. Le pregunta, ¿pero por qué es valioso el corazón y la hiel del pez? Y Rafael, Azarías, le dice que es el remedio que tanto necesitan uno, ¿no? Pero no les dice quiénes, pero podemos intuir que es Tobit y Sara, que los dos necesitan de esta hiel y del corazón del pez para curarse. Fíjense que el pez es el que viene hacia Tobías. Entonces, Dios en su providencia que nos alcanza para darnos la salvación, ¿no? Y luego, Rafael empieza a preparar a Tobías para que se case con Sara, ¿no? Un poco le empieza como a adelantar que allá donde van hay una mujer y que estaría bueno que se case con ella, y Tobías sabe lo que ha pasado con esta Sara y cómo se le han muerto sus 7 maridos. Entonces, Tobías no quiere casarse con Sara. Pero Rafael le dice que Dios se la ha reservado para él. Que lo que tiene que hacer es quemar el corazón al pez, y así este demonio, Asmodeo, no va a matar a Tobías. ¿Sí? Y luego vienen del capítulo 7 al 11 las curaciones, ¿sí? Las curaciones de tanto Sara como Tobit. Entonces, en el capítulo 7, Tobías le pide la mano de Sara a su padre, pero el padre le advierte y le dice, mira, ella se ha casado 7 veces y sus 7 maridos han muerto, o sea, como que no sé si te conviene casarte con ella. O sea, el papá ya la dio de baja a Sara. Pero Tobías insiste y le dice, no, o sea, yo quiero casarme con ella, y aparte él tenía derechos de levirato sobre ella, ¿sí? Era un pariente de él, y ella tenía derechos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ley del levirato, de casarse con el pariente más cercano y todo esto? Y entonces saca el tema de la ley y le dice, no, yo me quiero casar con ella, ¿no? Y entonces el padre le dice, bueno, cásate con ella, pero que sea en secreto, porque si muere un octavo, imagínate, ahí sí que va a ser la desgracia de la familia. Entonces que nadie se entere que te estás casando con ella. Y entonces el ángel se va a recobrar la plata de Tobit a casa del otro familiar, y Tobías se queda celebrando la boda, ¿sí? Mientras Rafael va por el dinero, por la plata, mejor dicho, Tobías se casa con Sara. Luego viene el capítulo 8, que es la noche de bodas, ¿sí? Tobías y Sara entran en el lecho nupcial
Y a la par el papá de Sara va cavando la tumba de Tobías. O sea, él ya está preparando todo para... Esto se llama no tener ningún tipo de esperanza en la providencia de Dios. ¿No? O sea, nos adelantamos, y nos reímos a veces, pero a veces somos medio fatalistas y nos adelantamos. No, es que ya sabemos cómo todo acaba, ¿no? No sé, típico un familiar que es un pesado y empezamos a tener una reunión familiar y ya sabemos cómo va a acabar la reunión. Es que ya sabemos. Entonces ya vamos predispuestos a la reunión familiar sabiendo que pueda salir fatal porque esta persona siempre se comporta de esta manera y nos va a ir mal en la reunión. Entonces ya vamos predispuestos a que suceda algo, esperando a que suceda algo, ¿no? Y en el fondo nosotros con nuestra propia actitud ya lo estamos generando, ¿sí? El otro día tuve una conversación con unos chicos que están teniendo una dificultad para trabajar juntos, y una de las personas involucradas ya está totalmente convencida que esa otra persona no va a trabajar bien, pero ni siquiera la conoce, no le ha dado la oportunidad. Ella ya está acabando la tumba. No, espera, ¿no? Y qué importante es, porque muchas veces estamos como aferrados a lo que nosotros ya pensamos que va a suceder, ¿no? Y de hecho con nuestra actitud no permitimos que suceda otra cosa. Y hoy nos lo dice Jesús en el Evangelio, porque le pregunta a uno de los apóstoles, pero ¿por qué solo te vas a revelar a nosotros y no a los demás? ¿No te vas a revelar a los demás? Y Jesús le dice, un poco entre líneas, ¿no? Le dice, yo solo me puedo revelar a los que se abran a la oportunidad de que yo me les revele. Si hay alguien que está cerrado herméticamente, Dios no va a obligar a esa persona. Dios no va a invadirlo. Dios no lo va a agarrar del cogote y le va a decir, mira, no. Va a estar extendiendo la mano todo el tiempo, pero la persona se tiene que abrir. Bueno, el papá de Sara estaba completamente convencido de que iba a morir, convencido. Aquí Dios actúa por medio de la fe de Tobías y de Sara, ¿no? Entonces el padre, está cavando la tumba de Tobías, y Tobías agarra las partes del pez, el corazón del pez, y las quema, ¿no? Cosa que le había hecho Rafael que hiciera, justo antes de consumar el matrimonio. Y ahí reconoce que todo le viene de Dios y rezan juntos. Y así lo hacen durante los 7 días que duran las bodas. El demonio huye y Rafael lo caza y lo apresa. Ahí nos damos cuenta de la superioridad de ángeles sobre el demonio, ¿no? Hay varias teologías ahí de fondo, ahorita ya la veremos. Y entonces Tobías se levanta del lecho y le dice a su mujer que oren. Y esta oración es conocida, ¿no? Vamos un momento al capítulo 8. Una oración antes de la relación matrimonial, ¿no? Es muy interesante esto. Dice aquí el capítulo 8, versículo 1. Cuando terminaron de cenar y decidieron acostarse, acompañaron al joven hasta la habitación. Tobías, recordando lo que le había dicho Rafael, sacó de la bolsa el hígado y el corazón del pez y los arrojó en el brasero del incienso. El olor del pez expulsó al demonio, que huyó volando hasta la región de Egipto. Rafael salió inmediatamente tras él y lo retuvo allí, atado de pies y de manos. Cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, «Levántate, mujer, vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja». Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró así, «Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre». Empieza con una alabanza, bendiciendo a Dios, dándose cuenta de quién es Él. «Que por siempre te alaben los cielos y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez». Qué bonito. Una muy linda oración. Y los dos juntos dijeron amén, amén. ¿Sí? Bueno, y luego de esto dice que
se acuestan para pasar la noche, el padre no duerme, ¿no? Está dudando de la situación y manda a la criada que vaya a ver si vive Tobías. Y cuando se dan cuenta que está vivo, Raguel explota de gozo, ¿no? En el capítulo 9, entonces, es la boda a la que Rafael llega con toda la plata. El capítulo 10 es la vuelta de Tobías con Sara a la casa de su padre. Y en el capítulo 11 llegan a casa de Tobit y lo curan de su ceguera. Todo esto se cumple por seguir creyendo, por mantenerse fiel a las promesas de Dios, por tener su esperanza puesta en Él, ¿no? Y luego viene el epílogo, ¿no? Que es del capítulo 12 al 14, que nos aparece en el capítulo 12. El arcángel Rafael desvela que es un ángel, ¿no? Les dice, yo soy un ángel, ¿no? Y vamos a ver, capítulo 12, bueno, vamos a leerlo. Capítulo 12. Una vez concluidos los festejos nupciales, Tobit llamó a Tobías y le advirtió, hijo, ocúpate de pagar a aquel hombre que te ha acompañado, añade algo a la paga convenida, ¿no? Y respondió Tobías, padre, ¿cuánto debo darle? No saldría perjudicado aunque le diera la mitad de lo que ha traído conmigo. Me ha guiado sin percances, ha cuidado de mi mujer, me ha ayudado a recuperar el dinero y a ti te ha curado. ¿Cuánto debo añadir a la paga? Tobit opinó, hijo, es justo que reciba la mitad de lo que ha traído contigo. Así pues, Tobías lo llamó y le dijo, recibe como paga la mitad de todo lo que me has traído, y vete en paz. Entonces Rafael tomó aparte a los dos y les dijo, que aquí es donde se revela él, ¿no? Alabad a Dios y dadle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que os ha concedido. Así todos cantarán y alabarán su nombre. Proclamad a todo el mundo las gloriosas acciones de Dios y no descuidéis darle gracias. Es bueno guardar el secreto del rey, pero las gloriosas acciones de Dios hay que manifestarlas en público, ¿no? Como diciendo, todas las maravillas que Dios hace en tu vida las tienes que proclamar, tienes que testimoniarlas. Uno tiene que salir y compartirlas con los demás, ¿no? Guarda el secreto del rey, pero proclama las gloriosas obras de Dios. Practicad el bien y no os atrapará el mal. Más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Bueno, aquí hay toda una teología de la limosna, ¿no? Los que dan limosna vivirán largos años, mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Os voy a decir toda la verdad sin ocultaros nada. Os he dicho que es bueno guardar el secreto del rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. ¿Ven que dicen que son los ángeles que presentan nuestras oraciones a Dios? Que en el momento del ofertorio en la misa nosotros nuestras ofrendas las ponemos en manos de nuestro ángel y nuestro ángel se las presenta a Dios. Bueno, aquí está, ¿no? Era yo, ¿no? Era el ángel que presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor, y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. El día en que te levantaste enseguida de la mesa sin comer para dar sepultura a un cadáver, Dios me había enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Por eso se cree que hay como 7 ángeles principales. Tenemos a los 3 arcángeles que los conocemos por las escrituras, Gabriel, Rafael y Miguel, pero se considera que hay 7 ángeles que tienen acceso a la presencia de Dios. Esto, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, y luego más adelante dice en el versículo 20, yo subo ahora al que me ha enviado, poned por escrito todo lo que os ha sucedido, ¿no? Es el ángel el que les pide que todo esto lo escriba.
Y luego viene el capítulo 13, que es la oración de Tobit, dando gracias a Dios por todo lo recibido, ¿no? Y esto es interesante porque este cántico, esta oración, aparece a veces en la liturgia de las horas. Y aparece aquí un tema que Dios permite algunos males en nuestra vida para sacar mayores bienes. Y esto solo se puede ver con una mirada sobrenatural, ¿no? Cuando Dios permite algunos males y todavía no vemos los bienes que Dios está sacando, pues requiere de nuestra confianza en la acción de Dios, ¿no? En que Él realmente puede sacar un bien de todo. ¿Sí? María, una pregunta. Sí. ¿Vos decís que permiten males para sacar bien dentro de la vida o para posteriormente, el día o cuando uno muera? El bien no sabemos cuándo lo vamos a recibir, si en vida, en esta vida o en la siguiente. ¿Sí? Hay que recordar, por ejemplo, a Moisés, que nunca entró a la tierra prometida, a Abraham, que nunca vio cumplida la promesa, ¿no? La vieron cumplida en el cielo. Entonces, el bien, quizás a algunos se nos pide, el bien supremo, sin duda, pasa en la vida eterna. Quizás aquí se nos da a probar algo de que después de una enfermedad, no sé, podemos confiar más en Dios, o nos unamos a Él, o cualquier cosa, ¿no? O la restitución de una relación, de un vínculo. Pero sin duda el mayor bien lo vamos a poder ver en la vida eterna, ¿no? Pero a ambos, ¿no? Habla de ambos. Pero el mayor es en la vida eterna. Bien, si en el capítulo 13, versículo 6, hay una oración muy bonita dentro de todas estas oraciones de Tobit, que dice, si os volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Un poco diciendo, si hay sinceridad en nuestra búsqueda, si nuestra búsqueda es completa y total de Dios, Dios se nos manifestará, ¿no? Dios no oculta su rostro a los que lo están buscando sinceramente, ¿no? Bien. Y luego el capítulo 14, que es el discurso profético de Tobit, que anuncia la destrucción de Nínive, ¿no? Y que efectivamente luego Nínive será destruida, y anuncia la restauración de Israel. Algunos consideran que este capítulo es una añadidura posterior. Eso no lo sabemos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el género literario de este libro? Este libro es una narración popular sapiencial, ¿sí? Busca transmitir un mensaje a través de una narración, a través como de una novela, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No es un libro que busca ser estrictamente histórico. Algunos afirman que todo lo que se dice en este libro es ficticio y que no tiene nada histórico. Hay algunos que dicen más bien que tiene un trasfondo histórico que luego quizás fue reelaborado y enriquecido para la transmisión de algún mensaje, ¿sí? Y también hay algunas obras apócrifas o de otras religiones que nos narran algunas historias semejantes. Pero que no nos vamos a detener en todo esto porque sería muy largo y no sería muy útil, ¿no? O sea, les digo el nombre de una de estas obras apócrifas, El difunto agradecido y El monstruo de la cámara nupcial, por ejemplo. Nos podemos meter, pero no sería interesante, ¿no? Pero bueno, hay otras narraciones que no están en la Biblia, que están en otros escritos u otras tradiciones que no son cristianas, que nos narran historias semejantes. Entonces, la peculiaridad de este libro es que todos los personajes principales, a excepción del ángel Rafael, no tienen ningún rasgo extraordinario. Es como Ruth, ¿no? Se trata de gente sencilla, corriente, como nosotros, que no realiza grandes gestas,
pero que tiene una gran densidad espiritual, ¿no? Tobit se nos muestra como un hombre profundamente espiritual. Y entonces, en este sentido, al lector se nos ofrece, o se nos brinda la oportunidad de descubrir qué hay en la sencillez y normalidad de los personajes, en sus acciones y en sus vidas sin relieve, que merezca una historia y que nos vaya a transmitir un mensaje importante. Entonces, la finalidad de este libro, sin duda, es una finalidad didáctica que buscan transmitir una enseñanza doctrinal y moral. Entonces, Tobit es un justo que sufre injustamente y él se puede comparar, por ejemplo, con Job, el modelo del justo probado por Dios y que permanece fiel. Pero también el libro de Tobías tiene muchas similitudes o contactos con libros sapienciales, como son Proverbios, como son los Salmos. De hecho, vámonos un momento a Proverbios 4, que alguna similitud tiene, ¿no? Porque aquí habla de la conducta adecuada. Tobit siempre está hablando de la conducta adecuada, de cómo deberíamos comportarnos. Entonces aquí se nos muestra en el capítulo 4 de Proverbios, versículo 10, unas palabras semejantes a las que Tobit dirige a su hijo Tobías. Escucha, hijo mío, recibe mis palabras y aumentarán los años de tu vida. Te instruiré en el camino de la sabiduría, te guiaré por la senda recta. Al caminar serán ágiles tus pasos, cuando corras no tropezarás. Agárrate la instrucción, no la sueltes, consérvala, que en ello te va la vida. No transites por rutas de malvados, no pises el camino de los perversos. Déjalo a un lado, no cruces por él, apártate de él, pasa de largo. Los malvados no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no acaban con alguien. Se hartan de crímenes como de pan, se embriagan de violencia como de vino. La senda del justo es aurora luminosa, crece su luz hasta hacerse mediodía. Mas los malvados caminan en tinieblas y no saben dónde tropiezan. Hijo mío, atiende a mis palabras, presta atención a mis razones. Nunca las pierdas de vista, guárdalas en tu corazón, pues dan vida a quien las encuentra, proporcionan salud a su cuerpo. Sobre todo, vigila tus intenciones, pues de ellas brota la vida. Aparta de tu boca la maledicencia, aleja la mentira de tus labios, mira siempre de frente, que no se desvíe tu mirada. Mira donde pones los pies, será seguro tu camino. No te desvíes a derecha ni a izquierda, aparta tus pasos de la maldad. Entonces, Tobías, en muchos momentos, el libro nos muestra esta sabiduría sapiencial, ¿no? Estas enseñanzas, y aquí yo me detengo en este proverbio, ¿no? Vigila tus intenciones, pues de ellas brota la vida, ¿no? Hay veces que estamos haciendo el bien, ¿no? Tenemos muy claro a veces lo que está bueno hacer, pero a veces no tenemos tan claro la intención por la cual hacemos ese bien. A veces es para quedar bien, a veces es por pura responsabilidad, entonces ya nos sentimos una carga enorme de estar haciendo ese bien. No estamos haciéndolo por amor, no estamos convencidos de esto, y entonces se nos empieza a poner como una carga pesada, que no podemos llevar, porque simplemente, aunque sea un buen valor hacerlo por responsabilidad, la responsabilidad no nos aguanta, ¿no? Es como ya al final es un peso. Entonces vigilas tus intenciones, porque de ella brota la vida. Dependiendo de nuestras intenciones están nuestros actos, ¿no? Fuera lo que se ve, pero dentro está, bueno, cuáles son mis intenciones, y más en el fondo cuáles son mis motivaciones, qué me mueve a hacerlo, ¿no? Que es muy parecido a las intenciones, pero es importante saber las intenciones de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer, ¿no? Pasa por ahí el examen de vida, porque si estamos pasando mucho tiempo, no sé, ya con tristeza, enojo o lo que sea, hay que vigilar nuestras intenciones, ¿no? Porque aparentemente, bueno, es que no estoy haciendo nada mal, todo lo estoy haciendo bien, sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el modo en que lo estoy haciendo, no? Bueno, ¿y cuál es el mensaje teológico de Tobías? ¿Sí? Primero nos muestra una gran cantidad de enseñanzas, ¿no? Una enseñanza sobre la obligación de transmitir a los descendientes un ejemplo, ¿sí? De paciencia en las tribulaciones.
O yo les digo, por ejemplo, que una de las cosas más delicadas con los adolescentes es la perseverancia en un compromiso en medio de las dificultades que se pueden presentar, ¿no? O sea, los invitas a hacer una actividad, a coordinar algo, y la primera vez que les va mal, que los chicos no les prestaron atención, automáticamente quieren dejar. No aguantan la dificultad, no aguantan el pasarla mal ante un compromiso, ¿no? No aguantan el perder, no aguantan el fracasar. Y qué importante es la enseñanza de la paciencia en medio de las tribulaciones. Pero como hoy en día hacemos lo que me divierte, lo que me gusta, lo que me genera placer, a la primera que eso ya no me divierta, lo dejo. No hay ningún tipo de compromiso serio ante las cosas, sino, bueno, en la medida en que me divierte, sigo. Si ya no me divierte, ya lo dejo. No. Si me divierte estar con esta persona, estoy. En el momento que ya no me divierte, la dejo. Y esto puede parecer, bueno, por un lado, bueno, sí, está bien que a veces se tomen las decisiones desde ahí. Sí, no lo dudo. A veces será importante tomar las decisiones desde ahí. Pero muchas otras veces no. Otra enseñanza es la necesidad de este culto interior, de esta oración interior. Y también muchas otras relacionadas con las virtudes familiares, ¿no? La oración, la limosna, la hospitalidad. Ahora, la finalidad principal del libro es la de resaltar la acción de la providencia amorosa de Dios a favor del justo. Dios responde a quien le invoca. Dios responde a quien le pide ayuda. Quizás no le responde como ellos pedían. Ellos habían pedido la muerte, ojo. Y Dios no les concedió la muerte, les concedió la sanación. Y hay veces que pedimos la sanación y Dios no nos concede la sanación, nos concede otra cosa. Habrá que ver qué nos está concediendo Dios cuando le hacemos una súplica, pero Dios nos contesta, nos responde. O sea, a la luz de esta providencia amorosa se van a iluminar todos los demás. Primero, este tema de la providencia amorosa de Dios es un tema teológico central en donde Dios siempre se hace presente a los que le temen y viven en justicia. Dios interviene en su vida, les protege con sus ángeles, no les abandona en la prueba, los levanta en el momento de la fatiga. Entonces, en el fondo se nos muestra que el hombre debe vivir en una actitud de confianza absoluta en las manos providentes de Dios, viviendo conforme al querer de Dios, también incluso en los momentos de pruebas más duras, sabiendo y esperando siempre en esa protección divina que nunca va a faltar. Luego está otro tema que es los caminos del justo, ¿sí? En donde Tobit emerge como un hombre que encuentra su refugio en la oración, que no duda nunca en la justicia divina, aunque la recompensa no llegue enseguida, ¿no? Los caminos del justo no siempre como caminos suaves, fáciles, planos, sino con sus dificultades, pero en donde siempre hay confianza y donde nunca hay duda de la justicia divina, que Dios vendrá, ¿no? Y también, todas estas virtudes que se nos muestran en la vida de Tobit, como el respeto a los mayores, como el dar sepultura a los muertos, como respetar a la madre, como realizar buenas obras, como actuar con rectitud, como hacer limosna, como vivir una vida casta, amar a los hermanos, no retrasar la paga a quien trabaja, no hacer a nadie lo que nos desagrada a nosotros, no ser moderado en la bebida, alimentar a los hambrientos. Todo esto aparece en el libro. Pedir consejo a los sabios, perseverar en la oración y bendecir a Dios en todas circunstancias, ¿no? Todas estas enseñanzas se nos muestran. Y luego otro tema es el tema de la santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio, ¿por qué? Bueno, nos damos cuenta que el matrimonio en este libro es delineado con toda su dignidad, como una institución querida por Dios. Desde el comienzo de la creación, cuando Tobías hace su oración, dice:
remonta a Adán y a Eva. No dice, tú le hiciste a Eva, a Adán, para que la acompañara y demás. ¿Cómo está forjada entre un hombre y una mujer este matrimonio querido por Dios? Para este apoyo mutuo de los cónyuges y para la procreación de los hijos, que solo es posible en este matrimonio. Hoy en día esto es muy difícil decirlo. Muy difícil, pero es observación, no requiere mucho más. Es observación, es biología, es lo que se nos presenta. Más allá del juicio moral que vayamos a hacer sobre otro tipo de vínculos que puedan existir. Aquí hay un deseo de Dios, un querer de Dios, una disposición de Dios y también una disposición biológica que también representa el querer de Dios, porque Dios hizo de esta manera. Y que está llamado a vivirse dentro de una vida de piedad, ¿no? Como el acto sexual es enaltecido, porque el acto sexual no es un momento como fuera de lo espiritual, sino de hecho está en el marco de una vida de piedad, vivido en pureza, contraído con la bendición de los padres y acogido con alegría por ser un don de Dios. ¿No? Y en donde hay una intención muy pura entre ellos. Entonces, en donde el matrimonio no es para satisfacer necesidades personales, sino que es orientado a Dios. Y obviamente en el camino se satisfacen necesidades personales. Entonces no hay modo mejor que consumar un matrimonio que poniéndolo en manos de Dios. Ellos dos se convierten en altar y se nos muestra claramente que Dios está presente en el acto conyugal. Y el acto conyugal es un modo de oración. Es una forma de alabanza. Dios lo creó, ¿no? Pero tanto hemos pervertido el acto sexual que casi, incluso en el matrimonio, nos parece como que, decir que es un modo de oración es too much. No, ya te la llevaste lejos. Pero estamos así de atravesados, de que a veces este tipo de comentarios nos parecen como, es demasiado, ¿no? Y no. Bien, y luego se nos muestra todo el tema de la angeliología y de la demonología, ¿no? En ningún otro lugar de la Escritura se encuentra la descripción de una intervención angélica en los asuntos humanos tan prolongada y rica en detalles como en este libro. En este libro se nos muestra todo un camino, ¿no? Rafael, que significa Dios es medicina, medicina de Dios, Dios cura, aparece como una figura cercana al hombre y que Dios envía en circunstancias concretas como un mensajero de Dios, ¿no? Como un protector y amigo del joven Tobías. Rafael, entonces, la lección de este libro es muy clara porque la acción maligna de los demonios no se puede oponer a los proyectos de Dios. Punto. O sea, el demonio no es un Dios a la par. El demonio está por debajo de Dios, siempre. Y el demonio no se puede oponer a los proyectos de Dios. Y Dios se sirve siempre de los ángeles para conseguir el bien de los hombres. Es decir, los ángeles están al servicio de los hombres. Esto es muy fuerte, porque los ángeles son una criatura superior a los hombres. Pero no en dignidad, porque Dios se hizo hombre, no se hizo ángel. De hecho, hay una parte que nos muestra claramente que Rafael dice, cuando ustedes veían que yo comía, en realidad no comía, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Que los ángeles son seres espirituales, a diferencia de Jesús cuando resucita, que come. Jesús resucita y sigue siendo ser humano. Esto es muy fuerte. Dios se mantiene en su ser humano. Por eso dicen que los demonios se ponen en contra de Dios porque sienten envidia que Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Entonces, ¿qué teología de los ángeles se desprende de este libro? Primero, los ángeles son mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Presentan las oraciones
de los hombres a Dios y le recuerdan a Dios de las buenas obras que realizan los hombres. Y en definitiva son enviados por Dios a los hombres para guiar a los hombres a la salvación. ¿Sí? Entonces pidamos, pues tengamos más en cuenta a nuestros ángeles custodios. Cada ser humano tiene un ángel custodio. Esto es muy fuerte. Cada cuanto lo invocamos, le decimos échanos una mano, ¿no? Cuántas veces le agradecemos que no metimos la pata o que nos salvó de una fea, ¿no? Bueno, nada, tenerlos más presentes a nuestros ángeles. Preguntas. Ya con esto terminamos el libro de Tobías.